hemos dejado pendiente de la clase pasada. Hola a todos. ¿Se acuerdan que les había dado un ejercicio para hacer que era con condiciones naturales? Y la idea era que avanzaran en el planteo de residuos hasta llegar al final del planteo. No resolverlo, pero sí llegar hasta esa parte. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es vamos a ver la resolución de eso, de manera que puedan ir verificando lo que hicieron y continuar hasta el final. Ah, qué bueno, que puedes terminar el planteo. Bueno, para resolverlo, lo único que afecta por ahí es ese término extra que queda dando vueltas, que no pasa cuando uno trabaja con condiciones Dirichlet y Neumann. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Voy a compartir pantalla y les muestro. Bueno, ahí estaremos viendo esta imagen y la resolución. Entonces, el ejercicio era, antes que nada les voy a aclarar esto, vamos a hacer este ejercicio con condiciones naturales hasta el final. Me importa que lleguen al final con el planteo de residuos. Después para resolverlo, por ahí se puede llegar a complicar un poquito, pero no importa, si es necesario lo repetimos después. Y lo que sí quería decirles antes es que en el resto de la clase vamos a aclarar esto de cómo es el planteo cuando hay residuo en el contorno, cuando no hay, cuando solapsí, cuando no. Y relacionado con eso, tengo el práctico 2, que era de antes de la modalidad presencial, que quisiera mostrárselo para que vean los distintos casos, donde uno trabaja con residuos, sin residuos, si trabaja sin residuos, cuáles son las condiciones que hay que cumplir. Yo no sé si ustedes el práctico 2 ya estará subido, la idea era cambiarlo un poco, poner los temas que están incluidos y subirlo. No sé si estará subido, pero si no, de todos modos, yo se los voy a mostrar acá como para que tengan la imagen y puedan ir mirándolo. Y esto de mostrar ese práctico viejo está relacionado con esto de cómo trabajar cuando hay residuo, cuando no hay residuo, las características del APSI. Usualmente trabaja con condiciones Dirichlet, pero yo les decía que hay algún caso más complicado, más rebuscado, que podría trabajar con alguna derivada. Y se ve muy rara vez, pero de todos modos se los voy a mostrar para que lo sepan. Bueno, vamos a hacer todo eso cuando terminemos con este ejemplo, así ya lo saben. Bueno, entonces, esta era la ecuación diferencial. La ecuación diferencial era la derivada segunda de phi más phi igual a x al cuadrado más 2, ¿no? Entonces, las condiciones de contorno eran una condición Dirichlet en un extremo y en el otro extremo una condición natural, como la que están viendo acá. Funciones de forma son estas que ven acá, ¿sí? Y esto lo voy a abrir con el papel porque hay cosas que quiero escribir, ya que estamos para analizar sobre esto del error en el contorno, no error, porque a veces les van a decir que vamos a trabajar con error en el contorno, a veces no, pero si no les dicen es porque se van a dar cuenta por otras cosas.
Bueno. Bueno, entonces, este es el planteo. Fíjense que, bueno, estas son las funciones de forma, ¿no? Y acá lo que dice es, solamente dice aproximar la solución con Galerkin y forma débil. Y no nos dicen nada si vamos a trabajar con residuo en el contorno o sin residuo en el contorno. Usualmente cuando uno trabaja con residuo en el contorno no usa la PSI, ¿sí? Sino que usa la sumatoria de los AM por los NM que nosotros ya vimos en otro ejemplo. Pero acá no nos dice nada. Pero nosotros podríamos darnos cuenta si va a haber residuo o no en el contorno viendo la forma de estas funciones de forma que tenemos acá, ¿sí? Si uno observa las funciones de forma, dice, bueno, ¿qué pasa? Para que yo pueda trabajar sin residuo en el contorno y con una PSI que verifique las condiciones de contorno exactamente, y entonces estas funciones de forma me tendrían que dar 0 en el contorno, ¿no? ¿Se acuerdan que si uno quiere trabajar sin residuo en el contorno, entonces lo que uno hace es aproximar la función phi con una phi sombrerito, que va a ser igual a la función psi, que es la que contempla las funciones de contorno, más la sumatoria de los coeficientes a sub m por nm. Con una sumatoria que va desde m igual a 1 hasta m mayúscula. Bien, si uno dijese, bueno, no hay error en el contorno, trabajaría con esta manera y esta función debería verificar las condiciones de contorno en forma exacta. Pero en este caso, si eso ocurriera, la PSI va a devolver los valores en forma exacta y esta parte debería ser, no estorbar ese valor. O sea que, por ejemplo, si la PSI, si yo consigo el valor, acá tengo una condición Dirichlet, si yo consigo una función que PSI en 1 sea 1, bueno, entonces, en ese caso, esta parte, las funciones de forma NM en 1, para que no estorben ese valor, deberían ser 0, ¿sí? Si no, no puedo hablar de que voy a trabajar sin error en el contorno. Pero si yo verifico esto y trabajo con estas funciones de forma, supongamos para un m igual a 1, si x vale 1, para un x igual a 1 y un m igual a 1, por ejemplo, esta función no es 0. Entonces ya sabemos que esta estructura para este caso no puede darse, ¿sí? Entonces, como sabemos que esa no va a ser la forma, ya sabemos que sí o sí vamos a tener un residuo en el contorno, porque al menos ni siquiera esta condición Dirichlet se puede llegar a verificar en forma exacta. Entonces ya sabemos que esta opción no va, tiene que ser trabajando con residuo en el contorno. Y si trabajamos con residuo en el contorno, entonces la aproximación que vamos a utilizar no incluirá la PSI, será solamente esta parte. ¿Sí? Nuestra aproximación va a ser esta nada más. Por supuesto, como siempre, la función phi es aproximada con phi sombrerito, ¿sí? En este caso, esta es la opción, porque por más que encuentre una PSI que verifique las condiciones, las funciones de forma van a cambiar ese valor. Así que, bueno, en este caso ya sabemos que trabajamos de esta manera. Bueno, el primer análisis es en el dominio. Nosotros ya sabemos que tenemos que igualar toda la ecuación diferencial a 0 para trabajar con una función a de phi igual a 0, de manera que esto tiene que ir para el otro lado de la igualdad. Acá ya se pasó para el otro lado de la igualdad y queda igualada a 0. Entonces, a de phi es toda esta expresión igualada a 0. Y acá ya sabemos el operador lineal basado en la función solución, y después lo que queda es la función P. Bueno, este es el operador lineal, este es la función P en este caso, y esto es genéricamente la función A, ¿no? A es A de un parámetro es igual a L de ese parámetro más P de X. Y L es esto que tenemos acá, segunda derivada más el valor. Bueno, eso con respecto al dominio. En el contorno,
ocurre que esta función m es la que tiene que reflejar, es una función que refleja las condiciones de contorno, ¿sí? Y las condiciones de contorno en este caso son, cuando x igual a 1, cuando x es igual a 1, la condición de contorno es el valor de la función. Y cuando x es igual a 2, el valor de la función es esta condición, digamos, la función m es una condición natural, se traduce en una condición natural que tiene la derivada de la función, la derivada del parámetro que sea, más el parámetro, ¿no? Todavía no hablamos de estos valores de 1 y de 8, porque esos son los que van al R después. El m trabaja más con esta parte. Nosotros vemos acá que hay una condición Dirichlet y que acá hay una condición natural. Y el m va a trabajar con esas cosas, ¿sí? Entonces cuando vengo acá, esta función m contempla esas dos situaciones. En x igual a 1 es el valor de la función, en x igual a 2 es igual a la derivada de x más, la derivada del parámetro con respecto de x más el parámetro que sea, ¿no? La variable independiente que tengamos acá. Bueno, en particular, si quiero aplicar esto a phi sombrerito, y bueno, entonces en 1 es phi sombrerito, y en 2 es la derivada de phi sombrerito más phi sombrerito. Cuando tengan dudas, párenme y lo charlamos. Eso con respecto al m. Y el r tiene más que ver con esta parte. Entonces, esta parte tiene más que ver con el r porque el r es esto, pero cambiado de signo, ¿sí? Entonces el r en 1 es el valor de la función, pero exacto, por eso tiene la rayita arriba, y esto cambiado de signo, por supuesto. En x igual a 2 es el valor de la condición natural aplicada a la función exacta, cambiada de signo, todo esto. Esto es lo que vale en x igual a 2. De manera que r en x igual a 1 vale 1 y en x igual a 2 vale menos 8. ¿Sí? Bueno, esto que está acá es lo que charlamos recién sobre si va a haber residuo o no, a ver cómo nos manejamos, ¿no? Bien, eso es para arrancar. Por supuesto, la función b siempre es m más r, porque la idea es, va a ser esto, nosotros lo que vamos a usar el planteo de residuos, va a ser la b aplicada a la phi sombrerito, eso es lo que va, esto es lo que va en la integral del planteo de residuos, ¿sí? Esto después aparece acá WL rayita, y esto es lo que se integra en gamma, ¿sí? Este es el residuo en realidad. Bueno, entonces esta b, que después voy a ir a parar a la integral, b en phi sombrerito es igual a m en phi sombrerito más r. Y entonces lo que nos queda es la diferencia, por ejemplo acá entre la función aproximada menos 1. Y acá es la condición natural, es aproximada, menos 8. Entonces la diferencia entre una y otra, que es el residuo en el contorno, que va en gamma. Bien, entonces con todo esto ya analizado, simplemente arrancamos el planteo de residuos, que es únicamente, son cuentas nada más. Cuando uno ya entiende todo ese planteo, esto es ser prolijito con las cuentas, de ir despacito, para no saltarse pasos y no tener errores, y nada más. Así que dejamos la imagen, esto nosotros ya lo habíamos visto, habíamos visto ayer, no, el martes. El planteo de residuos, estos son los residuos, acá reemplazamos por lo que es A, por lo que es B, eso lo hemos visto. Acá ya reemplazo por lo que es L y P, acá reemplazo por lo que es en este caso B, que es M de phi más R. Esto es genérico, digamos que no tiene, es igual para cualquier ejercicio, lo que cambia es cuando después realmente evalúo esto en los extremos de la integral. Acuérdense que esta era una integral de área y esta era una integral de línea, donde solamente evaluamos este contenido en 1 más este contenido en 2. ¿Sí? Bien, entonces, esto simplemente es aplicar distributiva, eso ya lo saben, y acá en esta parte, cuando trabajo con esta parte, esto es, esto que tengo acá adentro evaluado en 1, ¿sí? W rayita, con esto evaluado en 1, más todo esto que tengo acá adentro
evaluado en 2, ¿sí? Nosotros acá, cuando hablamos de 1, estamos trabajando en 1, esto es M aplicado a phi sombrerito menos R. Está muy feo, pero esto es. ¿Por qué? Porque ahí está la condición de Dirichlet. Y cuando hablamos de x igual a 2, entonces, esto que tengo acá adentro es lo que es esto, digamos. M aplicada a phi sombrerito más R. ¿Sí? Pero esto es en 2 y esto es en 1. Bueno, entonces se hace todo este desarrollo, se integra por partes, ¿por qué? Porque hay que debilitar, o sea, nos está pidiendo que trabajemos en forma débil. Entonces, esta integral que tiene un segundo orden se tiene que debilitar. Acá integro por partes y después, donde estaba esta integral de segundo orden, la voy a reemplazar por todo este contenido que tenemos acá. ¿Sí? Se reemplaza esa integral, que es todo esto. Y después tenemos las integrales que vienen del... las otras integrales que venían del dominio, que eran estas dos. Y acá están las condiciones de contorno. Fíjense que lo que es la condición Dirichlet, a ver acá. Lo que es la condición Dirichlet, esta no se distribuye, porque acuérdense que como nosotros sabíamos que esto era igual a 0, eso después nos podía aportar una información haciendo un análisis aparte, y eso es una información que se va a aplicar al sistema después. Sí, hacemos distributiva en los otros términos, en este caso esto que tenemos acá, de manera que tendremos primero WL por esto, ¿sí? Y después WL por este valor que tengo acá. Cuando hago WL por esto que tengo acá, digamos, esta parte, esa parte la estoy haciendo acá, ¿sí? Acá había una suma, esto tiene que estar así. Y acá lo único que hice fue, a su vez, o sea, ya distribuí acá estos dos términos, y ahora este término, que es uno de los que tenía, también lo vuelvo a distribuir, ¿sí? Entonces estos dos salen de distribuir estos dos términos que tengo acá. Bueno, haciendo esta distribución, es todo esto lo que queda. Y esto no lo separo, porque esto es un valor exacto. Y yo sé que la derivada, si miro la condición de contorno, sé que la derivada de phi más phi, eso es igual a 8. Pero no sé cuánto vale la derivada, ni sé cuánto vale phi. Sí sé que esta suma vale 8. Entonces esto no lo puedo separar, porque no puedo decir nada ni de la derivada ni de phi en x igual a 2. Sí puedo decir de la suma de los dos. Bueno, entonces, con toda esta expresión digo, bueno, a ver, ¿dónde tengo un término que esté la derivada de phi sombrerito en el mismo punto de gamma, de contorno? Bueno, tengo acá la derivada de phi sombrerito en x igual a 2, acá también la tengo, entonces puedo darle un valor a WL rayita en función de WL para poder cancelar estos dos términos. Y en este caso yo me fijo que si WL rayita es igual a menos WL, ¿sí? En x igual a 2, solo en x igual a 2, no siempre, o sea, solo en x igual a 2, y eso es así para todo el ejercicio hasta el final. Pero no quiere decir que WL rayita también valga lo mismo en x igual a 1. Ahí no dijimos nada, es solamente para 2. Entonces, asumiendo esto, puedo cancelar estos dos términos que tengo acá. Y sobreviven los términos que quedan. Lo mismo hicieron ustedes con el otro ejercicio que tenía una condición Neumann, hasta ahora es todo parecido, salvo algunos coeficientes, si este está multiplicado por un valor, bueno, eso va a cambiar después cuando uno hace esta igualdad y todo, pero en líneas generales es muy parecido. La única diferencia de un ejercicio que contiene condiciones naturales es un término que debe ser tratado de otra manera. Y es este término que nos queda acá, que es el WL rayita por la función phi en x igual a 2. Esto es algo que finalmente va a terminar aportando cosas a la k, ¿sí? A la función k. No perdamos de vista que nosotros dijimos que WL rayita es igual a menos WL en x igual a 2.
Quiere decir que si uno vuelve a trabajar sobre este término, este WL rayita en realidad es menos WL. ¿Sí? Vamos a otro dígito, así me lo llevo. Es menos WL. ¿Por qué? Porque está evaluado en 2. Y en 2, WL rayita es igual a menos WL. Entonces, esto es menos WL. Y después, esto estaría multiplicando a phi sombrerito, y todo esto tendría que estar evaluado en x igual a 2. Porque esto es cierto si x es igual a 2. Si x es igual a 1, no sabemos nada del WL rayita. Al menos por ahora. Bien, entonces esto también lo puedo hacer más adelante. Acordémonos de ese término que aparece. Este término que está en naranja ahí es un término con características distintas que aparece cuando uno trabaja con una condición natural. Si ustedes no hubiesen trabajado con una condición natural, esta parte naranja no estaría. Y sería un ejercicio muy similar al que vieron la clase pasada. Esto aparece solo cuando hay una condición natural. Bien, entonces sigamos. Bueno, me voy a copiar ese término para que lo vean. Y es este que tengo acá, ¿sí? Este es el término que aparece cuando uno trabaja con condiciones naturales. Bueno, acá lo que hice fue copiar todos los términos de nuevo, y este acá le puse que esto es menos WL, lo demás se copia todo como está. Y acá nuevamente, como WL rayita es igual a menos WL para cuando x es igual a 2, entonces también se va a reemplazar acá, ¿sí? Después finalmente lo que hago es reemplazar todo lo que es phi sombrerito por lo que es en realidad, que es esta expresión, ¿sí? Nosotros al principio habíamos analizado las funciones de forma y nos dimos cuenta de que la forma de aproximar la phi va a tener que ser esta, porque esas funciones de forma no nos permitían trabajar en forma exacta. Así que por más que el problema no lo dijo, nosotros sabemos que tenemos que trabajar con esta función aproximada, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué podemos pedir para estas funciones con este tipo de función aproximada? Ya que estamos, lo aclaramos. Para trabajar con error en el contorno, le vamos a pedir que las funciones de forma no sean todas 0 en 1, ¿sí? O sea, no pueden ser todas las funciones de forma iguales a 0, porque en ese caso, la función aproximada nos daría 0, o cualquier constante, y nunca llegaríamos a obtener lo que necesitamos, que es que nos dé 1 como resultado, porque es la condición Dirichlet de este problema. Y le vamos a pedir que las derivadas de las funciones de forma también sean distintas de 0 en x igual a 2, para que en el extremo donde vamos a tener error, bueno, que haya manera de flexibilizar para poder acercarse al valor exacto. Si todas las derivadas ahí valen lo mismo y toda la función vale lo mismo y eso nunca se puede cambiar, y bueno, por más que agreguemos funciones de forma, en el extremo x igual a 2, no vamos a poder lograr ajustarnos para acercarnos a la solución exacta. El término WL rayita que va con el otro de X, ¿siempre se anula? A ver. Sí, ese es un truco que lo van a usar durante todo el... Sí, o sea, vos te referís a esta parte, que si siempre va a ocurrir esta situación. Claro, sí, esta situación va a ocurrir siempre. Siempre vas a encontrar, cuando trabajes con una, salvo que trabajes con dos condiciones Dirichlet, y en ese caso no habría error, y entonces no tiene sentido analizar el error en el contorno. Pero si hay error en el contorno, en un extremo, entonces te vas a encontrar con esta situación.
Y sí vas a tener que mirar los términos y buscar dónde está la derivada de phi sombrerito y que se repita y que estén evaluadas en el mismo punto del contorno. Y entonces, cuando encuentres esos términos, te fijas qué valor le das a W la rayita. Pero eso va a ocurrir, sí, siempre. Para eso también se trabaja, es otra cosa que nos sirve trabajar en forma débil, porque con eso podemos emular. Esto no ocurriría si trabajaran sin error en el contorno. Pero sin error en el contorno no tendrían, a ver, si no tuviéramos la condición Dirichlet, sería otro caso. Si tenés que tener por lo menos, nos quedaría W rayita dado vuelta. Lo que pasa es que vos tenés que tener una condición Dirichlet sí o sí. Si no, el sistema no va a tener solución. O sea que eso, al menos una tiene que haber. Y si hay otra, la solución no va a ocurrir. Espera que ya te contesto, Santiago. Nos quedaría un W la rayita dando vueltas por ahí, dice. Sí, sí, si no tuvieras, no te quedaría un W la rayita, si no tuviéramos una condición Dirichlet sería otro caso, ¿no? No podés no tener una condición Dirichlet, una vas a tener. Y no te va a quedar un WL, porque no tendrías con qué cancelar la condición Dirichlet después. Ahí sí puede ser que se termine dando vuelta. Pero digamos que cuando trabajás con error en el contorno, esto aparece y, claro, sí. Si no tuvieras una condición Dirichlet, sí, podría ser que el término quede dando vueltas, pero te quedaría, no, pero sería muy raro porque no puede pasar eso. Porque si no tenés una condición Dirichlet, no podrías resolver el problema. Si se aceptara una solución genérica, sí, podría ser que te quede un W la rayita dando vueltas por ahí. Pero como no, estos problemas no son para tener una solución genérica, entonces vas a tener uno solo. Y del otro lado vas a tener otra cosa. Y si tuvieras los dos W la rayita, no tendrías error en el contorno. Perdón, si tuvieras las dos condiciones dichas, no tendrías error en el contorno. O sea que eso se podría dar, lo que planteabas vos, una W la rayita que dando vueltas por ahí, si se aceptaran una condición que sea una solución que sea genérica. Pero si se pide una solución única, no pasaría eso. Después dice, Santiago dice, profe, siempre usamos que WL raya es igual a menos WL, vale en el contorno mayor. Santiago, él pregunta si usamos WL rayita igual a menos WL si vale en el contorno mayor. No, eso no es cierto. No es cierto que siempre WL rayita valga menos WL. Nosotros vimos un ejemplo en la clase anterior que no valía lo mismo, porque depende del coeficiente que multiplique a uno de los términos de la ecuación diferencial. O sea que puede ser W la rayita igual a menos WL, o igual a menos 2 WL, o igual a 2 WL, distintos casos. Y no siempre está definido en el contorno mayor. También puede ser que esté definida la condición Neumann al comienzo, y entonces esto te queda definido en el comienzo. Sí. Por ejemplo, vamos a ver, resucitemos lo de la clase pasada. El ejemplo. Bueno, acá hay este es el ejemplo de la clase pasada, que nos dan esta ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial tiene una condición Dirichlet al comienzo y otra condición Neumann al final, ¿no?
Fíjate que cuando vas cuando haces el desarrollo del problema, ahí está por acá. Acá todavía no. Y acá me pasé. Ahí está en el 3. Acá está. Bueno, ahora, fíjate que en este ejemplo que nosotros hicimos, no es igual a WL. WL rayita es igual a 2WL. ¿Sí? Y sí está en el contorno mayor, pero no siempre va a estar en el contorno mayor. Imagínate que depende del problema, pero podría no estar. Suponete que el problema fue así como está, pero en lugar de tener las condiciones así, fuesen distintas. A ver, que esto esté definido para un x igual a 3 y este para 1. ¿Sí? ¿Cómo sería el desarrollo? Bueno, plantearía exactamente lo mismo, nada más que acá estas condiciones en el dominio sería igual. Si cambiamos, acuérdense, cambiamos de lugar las condiciones, ¿no? Esta en el final del extremo y esta en el comienzo. ¿Qué pasaría? Bueno, hasta acá lo del contorno viene todo igual. Ahora voy a mirar cómo sigue el ejercicio, a ver qué pasaría si estuvieran invertidas las condiciones, que tuvieras una condición Neumann al comienzo y una condición Dirichlet al final. Bueno, esto estaría definido al revés, ¿no? Acá. Acá ocurriría que esto estaría evaluado no en 0, sino en 3. Y esto en 1. ¿Sí? Supongo que las cambiamos de lugar. Bueno, esto sería en 3. Esto sería en 1. Esto sería en 3. Esto sería en 1. Todo porque supongo que les tocó un ejercicio donde están las condiciones invertidas. Bueno, 3 y 1. El resto es todo igual. Bien, acá esto va a ser lo mismo. Y acá me interesa evaluarlo. Primero, era 0, no era, me equivoqué en el valor. Arrancaba, iba de 0 a 3, pensé que iba de, lo estaba viendo y no sería 0 entonces. Esto está definida para 0 y está definida para 0, que son los extremos del dominio que los invertí. 0 y 0. ¿Y antes qué hice? Me fui a igual. Acá. Sí, lo que habíamos hecho es decir, bueno, que esto esté definido. Me había equivocado yo acá. Que esto esté definido para 3 y esta condición para 0. No sé por qué pensé que arrancaba en 1 este dominio. Bueno, ahí está. Entonces tengo la condición Neumann al comienzo en el extremo inferior y la condición Dirichlet al final. Eso me lleva a modificar esto, como les estaba mostrando, y me modificaría el resto del... Profe, perdón, ¿cambiaste de ejercicio? No, le estoy mostrando, sí estoy en otro ejercicio porque le estaba mostrando a él que no siempre, todavía no terminé con el ejercicio de la condición natural, pero le estaba mostrando a Santiago que no siempre esto está definido en el contorno mayor.
Entonces le estaba mostrando qué pasa si uno cambia los extremos en el ejemplo que nosotros hemos visto, y ya vuelvo al ejercicio que estaba haciendo. Perfecto. Acá cambié los extremos, bueno, este estaría evaluado en 3, para mostrarles cómo cambiaría el ejercicio. En 0, no continué con el de condiciones, dejé ahí el stand-by el de condiciones naturales, solamente estoy dándole la respuesta. Es que pensaba que esto de la condición Neumann siempre va para el extremo al final. Fíjense, en este caso, si cambio esos extremos, bueno, donde dice 0 va a ser 3, donde dice 3 va a ser 0, y acá, bueno, esto estaría definido en 0, esto en 3, este está en 3, este está definido en 0, y este está definido en 0. Bien, pero si yo miro esto, digo, bueno, a ver, ¿dónde está acá la derivada? La derivada de la función sombrerito. Acá y acá. Y ambas evaluadas en 0, ¿no? Acá. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer voy a decir la W, la rayita es igual a WL para poder casar este y este, pero no va a ser cuando X sea igual a 3, va a ser cuando X sea igual a 0, ¿sí? Y entonces va a ocurrir esta situación, pero con los extremos cambiados. Y la función sombrerito, la condición Dirichlet, que es esta que tenemos acá, que es la resta de la función sombrerito, la exacta, va a estar todo esto evaluado en 3, que es el extremo final, ¿sí? Entonces, no siempre es WL igual a menos WL, ni tampoco en el contorno mayor, porque esto puede ser también un caso que pueda ocurrir. Bien, termino con esa respuesta y vuelvo a la ejercicio. A ver, ¿qué dice acá Luis? W rayita derivada de Q en X igual a 1 sería 0, si tuviera uno de los valores del contorno igual a pi. ¿Cómo? W rayita en derivada de Q de phi. Sí, disculpe, profe, era en el otro ejercicio, pensé que ya iba a pasar al otro. Ah, acá. ¿En este? Sí, donde estaba en X igual a 1. Sí. Bueno, eso sería igual a 0 si la función de forma tomara el valor de contorno pi, ¿o no? Sí, sí, está bien analizarlo, sí. Sí. O sea, si fuese evaluada sobre pi, decís vos. Tal cual, sí, sí. Claro, si uno la evaluara, sí, daría 0. Sí, es un análisis que uno puede, desaparecería este término, pero por ese análisis que existe. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Hasta acá llegamos a esta respuesta para cancelar y seguimos. Entonces, acá lo que hago es reemplazar, me sobrevivieron estos términos, y lo que hago es reemplazar la phi sobre rito por la función que es la sumatoria de los AM por los NM. ¿Sí? Eso lo hago en todos los términos donde encuentro phi sobre rito. Y después que pongo todo esto, lo que hago es sacar como factor común los coeficientes AM y multiplico todo lo que tengo que multiplicar por los AM. En este caso sería este término, que tengo el segundo, el tercero y el cuarto. Bueno, entonces, esto que multiplican los coeficientes AM sería lo que es la matriz K, ¿sí? Esto sería la matriz K. Y bueno, esto te multiplicaría a los coeficientes. Y todo lo que sobra, lo que resta, sería el F. No incluyo la condición de Dirichlet, ¿por qué? Porque es 0, y uno hace un análisis aparte de eso. Pero bueno, esto sería el F, ¿sí? Fíjense que lo que habíamos charlado,
aparece acá este término que es menos WL por la phi sombrerito, que termina siendo menos NL por esta sumatoria. Y después termina siendo, en realidad, multiplicando el coeficiente AM, sería menos NL por NM, ¿sí? Bueno, entonces, este término va a parar a la matriz K. Y va a parar a la matriz K, solamente este término lo van a ver aparecer cuando trabajen con condiciones naturales. Si no, este término no va a ir a parar a la matriz K. ¿Se entiende? Cuando vean la matriz K va a tener otra forma, pero un término de esta manera solamente viaja por todo el planteo para llegar hasta acá cuando se trabaja con condiciones naturales. Entonces influye en la, condición, en la matriz K, que va a tener un término más para calcular. Pero siempre evaluado en 2. ¿Sí? Así que esa sería la diferencia. Si miran el otro ejercicio, no les va a quedar esta parte. Observemos el otro ejercicio para que vean cómo llegamos al final. Ven acá, al final, la matriz K son estos dos términos que son del dominio, más este, que quedó en el contorno, y que es justo ese término donde estaba la condición Dirichlet, ¿sí? Es este que queda acá, ¿sí? Este que queda acá que no puedo cancelar, es el que después aparece acá, ¿sí? Cuando reemplazo es ese que aparece ahí. Y nada más, van a aparecer dos términos que son del dominio, y este, que es el que quedó de esa derivada que no se pudo cancelar. Eso para un caso con una condición Neumann. En este caso, fíjense que la matriz, cada elemento KLM tiene 4 componentes, en lugar de esas 3 que les mostré antes. ¿Por qué? Porque este último es el que viene que queda de la condición natural. Esto no ocurriría si estuviésemos trabajando solo con una condición Neumann. Este se agrega. ¿Sí? Y por ahora, para nosotros, cuando resolvamos este ejercicio, es simplemente reemplazar, pero evaluando en 2, ¿sí? Y agregarlo acá. Más adelante van a ver que ahí se trabaja de otra manera, pero bueno, por ahora simplemente es un término más que se agrega a la KLM. Y esto era diferente a lo que conocí. Uno, haciendo las cuentas de esto, la idea de esto era ese término que por ahí no iban a saber cómo manejarlo, pero haciendo esto, uno hace las cuentas directamente, pero me está faltando algo, porque acá yo puedo evaluar no, esto es otra cosa. Llegamos acá. Claro, se me había mezclado, ya tengo abierto tanto. Los dos ejercicios al mismo tiempo se me están mezclando. Voy a empezar a cerrar para ordenarnos un poquito. Y vamos a continuar con las de condiciones naturales. Ya ven que se agrega acá un término más, ¿no? Esto lo vamos a cerrar. Bueno. Bien. Entonces, se agrega este término por ser una condición natural y avanzamos con la parte 4. Ahí lo que voy a hacer es, acuérdense que nosotros en el anterior la condición Dirichlet valía 0, porque esto vale 0. Pero hacemos un análisis para ver si podemos llegar a obtener más información para el sistema. Y en este caso,
sabemos que esto vale 0, evaluándolo en 1, entonces pi sombrerito evaluada en 1 es A1 por N1 más A2 por N2 evaluadas en N1, acá porque el M mayúscula que nos pedían era 2, a esto le tenemos que restar el valor de la función exacta, que es 1, ¿sí? Y entonces ahora esto tiene un valor, los dos tienen valores, ninguno de los dos es 0, no se elimina ninguno como la vez pasada. Entonces lo que puedo llegar a hacer acá es dejar una variable en función de la otra. Entonces me queda A2 en función de A1, porque yo elegí esto. Podría haber dejado A1 en función de A2 y también sería una solución del sistema. Yo elegí dejar A2 en función de A1, ¿sí? Y cuando armo el sistema, con las matrices, con los elementos armados de esta manera, armo el sistema, tengo que contemplar además esta situación, ¿sí? Que A2 sea igual a esto, o si lo despejaron de otra manera, A1 igual a lo que sea. Pero tiene que quedar una cosa en función de la otra, porque es lo que se desprende del análisis de términos de Dirichlet. Bien. Entonces, se arma este sistema, y yo, como lo que tengo es A2 en función de A1, elimino del sistema la incógnita 2 y elimino la segunda incógnita. Sí, elimino la columna 2, que es la que me está multiplicando A2, y elimino la segunda ecuación. Entonces, bueno, finalmente lo que la expresión de este sistema va a ser, digo lo elimino porque esto ya es dato, no es una incógnita. O sea, K1, 2 está multiplicada por algo que se considera dato, no incógnito. Entonces, me queda, sobrevive solamente la primera línea, y tengo K1 por A1 más K1, 2 por A2 igual a menos F1, ¿sí? Bueno, pero resulta que A2 no es una incógnita más, sino que es 1 menos A1 por lo que sigue, ¿no? Porque lo dejé en función de A1. De manera que lo que tengo acá es un sistema con una sola ecuación y una sola incógnita. Y lo que hago yo es despejar esa incógnita, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo hice todo genéricamente. Lo hice genéricamente, tendría que despejar todo, poner todo esto. A ver, ¿dónde está acá? Sí. Tendría que despejar genéricamente la 1. Y bueno, acá lo que hice fue calcular las componentes que yo necesito de este sistema, que sería K1, 1 y K1, 2. Las despejo porque son las que necesito yo para hacer estos cálculos, ¿sí? Las demás las podría haber calculado también, pero no me servirían para obtener el resultado que necesito. Y todo esto podría haber sido distinto si se hubiese ocurrido dejar A1 en función de A2. Entonces, ese eliminado sería otra cosa, y tendría como una incógnita, como única incógnita A1, y resolvería otra cosa. También podría haber elegido cancelar la primera ecuación, y entonces necesitaría estos dos coeficientes en lugar de los dos de arriba. Pero es resolver un sistema de que tiene dos incógnitas y que una está en función de la otra. Eso es matemática, nada más. Bueno, entonces acá, si calculo lo que yo necesito, me dan estos valores, este es el valor del F, y bueno, solamente tengo que despejar de ahí el valor de A1 y después el valor de A2. Entonces, resolviendo, obtengo como valor de A1 el que viene acá arriba y el valor de A2 el que tenemos acá. Entonces, esta sería la aproximación que tendría para este ejercicio, ¿sí? Bueno, ahí lo tengo anotado, que también podría haber eliminado la primera ecuación del sistema, podría haber dejado A1 en función de A2, podría haber dejado A1 en función de A2 y podría haber eliminado otra ecuación del sistema, y también sería correcto. Aunque no necesariamente, aunque no crean que va a coincidir con esta solución, pero sería una solución válida de ese sistema, ¿sí? Si yo grafico mi solución, me queda así, me queda, ven como acá coinciden porque tienen que valer 1, tanto la exacta está en negro y la aproximada en rojo.
tanto la exacta como la aproximada en uno tienen que valer 1, ves que acá coinciden las dos en ese extremo porque acá está definida la condición Dirichlet, y la condición Dirichlet se cumple sí o sí. Entonces acá refleja esto de que se cumpla. Y después fíjese que en el otro extremo no coinciden, porque lo que uno busca es una aproximación y bueno, no coincide. Después hay aproximaciones mejores que otras, pero es una aproximación. Y el gráfico podría haber sido distinto si uno hubiese despejado de otra manera, si uno hubiese eliminado otra ecuación del sistema. La gráfica de la aproximada podría haber sido distinta, sí, podría ser distinta, pero seguiría siendo una solución del sistema. Y cualquier gráfica aproximada que se genere va digamos, va a tener distintos comportamientos, no va a coincidir en el final, pero acá tiene que coincidir con el 1, eso sí, porque es una condición derecha de ahí. Bueno, no sé si tienen dudas con respecto a este ejercicio. Me fui un poco al ejercicio anterior para mostrarles las diferencias. Así que por ahí si les hice el lío, lo proyecto rapidito, así lo muestro rapidito sin hablar mucho. Bueno, entonces van bien. Bien, ¿ustedes hicieron algo del cuestionario? ¿Tienen alguna duda? Profe, Sí, una consulta. Ahí en el gráfico, en el extremo 2, ¿qué condición había? ¿Una natural o una Neumann? había una natural. Ajá, Mira, claro, porque tenía la derivada menos la función. claro, ¿ves? Acá está. Es la que Tenemos valía una 8. condición directa en 1 y en 2 una natural. Para que sea Neumann sería solo la derivada nada más. Claro, está bien. Bueno, y Si, lo que si sí fuera, yo si fuera Neumann sola, quedaría también o sea, no se sabe cómo quedaría en el extremo, si quedaría más aproximada o no, Sí, con la depende de natural. muchas cosas, porque, o sea, digamos que es mejor el cálculo trabajar con una sola derivada y no también con el valor de la función, como es una natural. Eso simplificaría un poco los cálculos. Pero no quiere decir que sería más aproximada, porque eso va a depender de las funciones de forma que utilices también. Hay funciones de forma que aproximan mejor a la función exacta y otras no. Entonces depende también de ese factor. En líneas generales, la condición no te va a determinar nada, sino las funciones de forma y la cantidad de funciones de forma que elijas para resolver el problema. Ah, buenísimo. Está bien, gracias. Bueno, yo quería, no sé si ustedes han visto en Pedco, yo miré ayer, no sé si hoy estará, porque acordamos subirle los trabajos prácticos de la modalidad presencial, que serían ejercicios adicionales para ustedes, pero los iban a modificar un poco, ponerles en cada grupito de ejercicios qué tema estaban tratando, algo así. Y no sé si estará, allá hasta ayer no estaba. Si no, yo se los voy a mostrar ahora, en foto aunque sea. Bueno, yo se los muestro ahora, para que lo saquen foto aunque sea, porque acá hay varias cosas que tienen que ir viendo. O sea, es mucho, estamos viendo 2 ejemplos y hay muchos casos particulares, ¿no? Pero bueno, vamos de a poco. Yo se los voy presentando para que ustedes los vayan viendo y de a poco vamos a ir trabajando. Fíjense que acá, no se los voy a ir explicando uno por uno, no se los voy a resolver, pero voy a ir hablando de estos ejercicios y se los voy a ir detallando para que sepan cómo encararlos cuando los tengan. Así que los voy a abrir con el pendiente. Bueno, acá, este es del año 2018, pero no ha cambiado mucho. Lo que pasa es que
el formato nada más, pero no cambió demasiado. Lo que van a ver seguramente es algo así. Bien, acá dice, plantear por residuos ponderados, es un error de tipeo. Plantear por residuos ponderados la solución a la siguiente ecuación. Estos son ejercicios adicionales para ustedes, ¿no? Porque estos fueron de la modalidad presencial. Pero a mí me interesa que los vean. Mírenlos. Después, si ustedes ven el enunciado y dicen, bueno, yo sé cómo resolverlo, ya lo entendí, listo, no es necesario que lo hagan. Pero si a alguno le despierta duda y no saben cómo encararlo, yo quiero que lo miren y que me pregunten. Si no esta semana, la otra, pero pregúntenme. Porque esto aparece en estos casos especiales, aparecen en parciales, en finales, y si ustedes no han preguntado, no lo han visto que sea una sola vez, es como difícil armarlo de cero, ¿no? Entonces, bueno, en el primer ejercicio, plantea por residuos ponderados la solución a la siguiente ecuación diferencial, sujeta a condiciones de contorno. Desarrollar hasta obtener expresiones generales las componentes de la matriz, o sea, se refiere a los KLM, el vector de términos independientes se refiere a los FL, asumiendo esto, ¿sí? Si se asume esto, entonces nosotros ya sabemos que trabajando con que la aproximación va a estar dada de esta manera, y bueno, y en este caso estamos viendo que tenemos dos condiciones de Dirichlet que se deben cumplir sí o sí, porque cuando aparece una condición de Dirichlet se cumple o se cumple. Entonces, como se tienen que cumplir las dos, quiere decir que en el contorno no va a haber error. Entonces, es el caso que ustedes han visto hasta ahora, ¿no? Tendrán que encontrar una psi que corresponda a esto y trabajar con esto. Después les pide resolverlo con subdominios, con Galerkin, y bueno, sacar conclusiones en cuanto a cuál es una mejor aproximación o no. Esto es más o menos lo que ustedes han visto hasta el momento. Cuando ven dos condiciones Dirichlet, ustedes ya saben que esto no tiene error en el contorno. ¿Por qué? Porque la condición Dirichlet se cumple sí o sí. Todas las veces que haya una condición Dirichlet, se cumple. Si acá en esta vez está, se cumple. Si aparece otra vez, se cumple. Entonces justo se cumplen los dos extremos del dominio. Así que ahí no puede haber error. De manera que, bueno, la forma de la aproximación será esta. Bien. Por supuesto, eso quiere decir que las funciones de forma tienen que cumplir con que en los extremos del dominio, ¿cuánto tienen que valer en este caso? 0. Bien. En este caso lo cumplen, bueno, es simplemente hacer lo que ya saben. En el ejercicio 2, ven, acá hay un caso donde la derivada está planteada al inicio del contorno, y si no se cumpliera, entonces ustedes tendrán que trabajar con esto, pero no, se tiene que cumplir sí o sí, porque si hay una condición Dirichlet, salvo que les permitan trabajar con error, pero no pueden trabajar con error con una condición Dirichlet. Así que en este caso, si les pide trabajar una phi de esta manera, se debe cumplir sí o sí, porque no pueden trabajar con error. Si no, es como que, o si no, tendrían que ver cuánto valen las funciones de forma, pero cómo cambiarla para que me dé el valor exacto en el contorno, pero ya sería muy raro eso, no porque uno no puede asegurar que todas las familias de funciones de determinado valor. Así que no podríamos resolver este ejercicio si esto no cumpliera con que las funciones de forma acá sean 0. En el segundo hay un caso, como lo que preguntó hoy Santiago, que era una derivada que está dada en el primer elemento del contorno, no al final. Y esto ustedes lo podrían resolverlo más bien, porque es hacer lo mismo, nada más que cambiando los extremos, como yo lo vi, como les mostraba en ese ejercicio la semana pasada. Así que podrían resolverlo bien. Y les vendría bien resolverlo para que vean que no siempre aparece la derivada al final. Dice desarrollar el planteo de residuos hasta obtener las expresiones generales de los componentes. Bien, y ya les está diciendo acá
cuál es la aproximación que van a usar. Entonces, listo, usan esa aproximación. Acá hay un problema, acá dice, este es un problema físico gobernado por esta ecuación. Y ahora fíjense esta condición natural que tengo acá. Ya se los dije. Esta condición que tengo acá. En realidad uno la mira así y es una condición natural. ¿Sí? ¿Y cuánto vale esa condición natural? 0, 0. Exacto, 0. 0, muy bien. Pasamos esto para el otro lado de la igualdad, esto me daría 0. Y después es lo mismo que nosotros hicimos en el ejercicio, nada más que en lugar de un 8 va a ser un 0, y bueno, se trabajaría de esta manera. Y acá les dice, ven, trabajar en forma fuerte. Entonces, si trabajan en forma fuerte, tienen que dejar la segunda derivada como está, y hay términos que no se le van a eliminar. ¿Sí? Está bueno probarlo por eso. Ese caso, digamos, esa combinación no la han hecho. Si no trabajan con forma débil, no van a poder cancelar ese término. No, hay un término que no van a poder cancelar. Y así hasta el final, y la matriz cada elemento KLM terminaría estando distinto, pero se podría mantener así hasta el final. Después en el ejercicio 4 dice, considerando la siguiente ecuación diferencial sujeta a condiciones de contorno. Pero acá, antes de irme de acá, antes de irme a este ejercicio 3, dice, observar que no se satisfacen ambas condiciones de contorno. ¿Sí? Entonces ya les está diciendo, cuando no se satisfacen ambas condiciones de contorno, ¿qué están diciendo? ¿Hay residuo en el contorno o no? Sí, habría. Hay residuo en el contorno. Pero ¿dónde va a haber residuo acá? ¿En 0 o en 1? En 1. En 1. En 0 no, ¿por qué? Porque hay una condición de Dirichlet. Y se cumple o se cumple. Entonces ahí no puede haber residuo. Pero si trabajamos con residuo, que sabemos que no se satisfacen ambas condiciones de contorno, entonces vamos a usar como aproximación la sumatoria de los AM por los NM. Ya no vamos a usar una función psi, porque esa función psi no va a poder contemplar ambas condiciones de contorno, porque ya nos está diciendo que hay un error. Entonces, en este caso, aproximada va a tener esta forma. Cuando haga el planteo lo voy a hacer con esta forma. Y este ejercicio es más que interesante, porque acá se desprenden varias combinaciones y conceptos. Y me gustaría que ustedes lo planteen solos y lo volvamos a ver la clase que viene. Pero sí les voy a dar algunas pistas con esto, ¿no? Fíjense, planteo este problema. Esto me interesa mucho que lo hagan, lo voy a recuadrar. Eso sí, quiero que lo hagan bien para la clase que viene, ustedes que lo piensen bien, pero les voy a dar alguna pista. Bueno, este es el problema, la ecuación diferencial. Estas son las condiciones de contorno, tiene una Neumann en x igual a 2, una Dirichlet en x igual a 0. Dice analizar las siguientes opciones, observando qué condiciones son satisfechas por las funciones psi y la función de forma nm. Y posteriormente elegir una opción viable para desarrollar el planteo y resolver. Utilizar formas débiles y método de Galerkin. Bueno, esto de integrar con Simpson, no. Ustedes integran con lo que sea, no importa. Lo que dice es que nosotros mirando las funciones de forma y mirando la psi que nos sugiere el ejercicio, digamos cuáles de estas tres opciones son válidas para poder resolver este ejercicio. ¿Sí? Y no nos dice, podemos trabajar con o sin error en el contorno. Pero, si trabajamos sin error en el contorno, la psi y las n tienen que contemplar lo necesario para ese caso. ¿Sí?
Me voy a quedar acá con esto. Me voy a acercar más. Profe, ¿no tendremos que trabajar sí o sí igual con error en el contorno? ¿O las condiciones que tenemos? Usualmente, no, sí o sí no, porque este es un caso, viste que yo te decía, el 99% de los casos siempre va a haber error cuando tenés una condición Neumann. Pero había algún caso rebuscado que no. Bueno, este es el caso que no. Ah, Que no pero lo, ese no tiene digamos, una condición Dirichlet y la otra, a ver. sí, tiene una condición Dirichlet y una condición Neumann. Pero es un caso, este es el único caso así raro de ese tipo que está incluido en ese 0,1% que les decía. Este es un caso en que contempla las dos posibilidades, porque uno usualmente esto lo resuelve con error en el contorno y ya está. Pero en este caso, es un caso rebuscado donde les dice, bueno, esto se puede resolver con error en el contorno o sin error en el contorno. Pero si vos trabajás sin error en el contorno, la psi debe valer lo que debe valer y las funciones de forma deben valer lo que corresponde, ¿no? Entonces, eso sería traducido el enunciado de este ejercicio. Y teniendo en cuenta eso, elegir cuál es la opción válida. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente uno no va a trabajar sin error en el contorno cuando hay una derivada, pero hay un 0,01% de los casos en que puede pasar esa conjugación extraña, y bueno, la vamos a ver ahora. En este caso decís, bueno, suponete que yo pienso que esta puede ser la opción correcta para trabajar este ejercicio, ¿no? Si con esto yo puedo resolver este ejercicio. Bueno, pero si hay una psi y una sumatoria si hay una psi y la sumatoria de los AM por los NM, bueno, eso tiene que contemplar que no va a haber error en el contorno, ¿sí? Supongo que nosotros elegimos esta opción. Esto lo borro, elijo esta opción, ¿sí? Entonces, ahí hay una psi. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a aproximar el valor de la función original, que sería u. En este caso, lo estaría aproximando con una U sombrerito. Si analizo esta opción, ¿no? No estoy diciendo que sea la respuesta correcta, la estoy analizando nada más. Con esta opción me está diciendo esto, que la voy a aproximar con esto y con la sumatoria de los AM por los NM. Para M de 1 hasta M. Bueno, me está hablando de esta aproximación. Cuando uno habla de esta aproximación, está diciendo que va a tener los valores exactos, va a cumplir con las dos condiciones de contorno, ¿sí? Tiene que cumplir con esta condición y con esta condición, con las dos. Entonces, ¿qué le está pidiendo uno a estas funciones? Yo estoy pidiendo que sí, para que cumpla con las condiciones de contorno y no haya error en el contorno, estoy diciendo que sí en 0 me devuelva 3, para que cumpla con esa condición de contorno. Y estoy diciendo que si la derivada de psi en x igual a 2 me dé menos 0,3. Entonces estoy diciendo que la otra condición que debe cumplir psi es que su derivada ¿qué era la derivada? Ya me olvidé. Su derivada en 2 valga menos 0,3. Su derivada en 2 tiene que valer menos 0,3. ¿Sí? Para que cumpla con las condiciones de contorno, y cuando uno aproxima de esta manera, está pidiendo que se cumplan las condiciones de contorno, y bueno, en este ejercicio en particular, es esto lo que les voy a pedir.
cambia porque ustedes hasta ahora venían acostumbrados a que las condiciones de contorno, cuando nosotros trabajábamos con una PSI, siempre eran dos condiciones Dirichlet. Este es uno de esos remotos casos en que aparece una condición Neumann y se va a trabajar de esta manera, ¿sí? En el caso que no habían visto. Este es el 0,1% del que les hablaba, de los casos en que hay una condición Neumann y uno espera que pueda aproximarla con una función, que sea sin residuo en el contorno. Entonces, eso es lo que uno le va a pedir a la función psi, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué le vamos a pedir esto? Esto lo pedimos acá. ¿Por qué le vamos a pedir esto? Porque sabemos que se tienen que cumplir las condiciones de contorno, ¿sí? Si se tienen que cumplir las condiciones de contorno, U en 0 tiene que ser igual a U sombrerito en 0 y sea 1, sea la otra, tienen que valer 3. ¿Sí? Entonces, si esto es cierto, yo lo que hago es derivarla. Si esto es cierto, entonces, ¿qué hago yo? Lo que necesito que se cumpla es que phi en 0 valga 3 y entonces las funciones de forma ahí valgan 0, para que no me cambie ese valor, ¿sí? Entonces pido esto y además necesito que las funciones de forma nm en 0 sean igual a 0. ¿Para qué? Para que yo pueda obtener un valor exacto y se cumpla esta condición de contorno, ¿sí? Bueno, entonces eso con respecto a este extremo, que es lo que ustedes conocían hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa con el otro extremo? Cuando yo pido que se cumpla la condición en la derivada, que le digo que la derivada en x igual a 2 sea menos 0.3, entonces estoy diciendo que lo que espero es que la derivada de u en 2 con respecto de x tiene que ser exactamente igual a la derivada de u sombrerito con respecto de x en 2, ¿sí? Y que eso me tiene que dar menos 0,3. ¿Sí? Eso es lo que estoy pidiendo para que esta condición se cumpla. ¿Por qué estoy pidiendo que se cumpla? Porque si aparece una psi, se supone que yo estoy trabajando de esta manera donde no hay error en el contorno. Entonces, si no hay error, esto debe ocurrir así. Pero si esto pasa, si esto ocurre, entonces tengo que derivar lo que es la U sombrerito. Y la derivada de la U sombrerito sería en realidad derivada de psi con respecto de x cuando x es igual a 2 más, bueno, saco los coeficientes afuera, estoy tratando de explicar por qué hice esto acá. Y entonces acá estoy pidiendo que la derivada de las nm estén evaluadas en 2. Todo esto con respecto de x. Entonces, decir que la derivada de un sombrerito en 2 me dé esto, es lo mismo que decir que esta derivada, esta suma de derivadas que tengo acá, me den menos 0,3. Y como la que tiene que cumplir la condición de contorno es la psi, que es esta, esto va a cumplir la condición de contorno, que tiene que darme en este caso menos 0,3, necesito que todo esto sea 0. Pero para que todo esto sea 0, la derivada
de las NM en 2 deben ser 0. ¿Está? Entonces, en el extremo x igual a 2, voy a pedir que la derivada de psi sea igual a menos 0,3, y además necesito pedir que las funciones de forma derivadas en 2 sean 0. ¿Sí? Entonces ahora voy a pedir que la derivada de las funciones de forma en 2 con respecto de x sean iguales a 0. Y fíjense que no se lo pido a la función, no pido que las nm sean 0 acá. Necesito que las derivadas sean 0 para poder cumplir con la condición de contorno que está definida acá arriba. ¿Sí? Después de la función de forma, lo que le puedo pedir es que no valga siempre lo mismo, porque si no, no me permite ajustar el valor. Pero la restricción de que sea igual a 0 está hecha sobre la derivada, no sobre la función de forma nm. Este es el remoto caso del 0,1% del que les hablaba en la clase pasada, ¿sí? Que uno quiere aproximar y las condiciones de contorno sin error en el contorno, y que está trabajando con una derivada en lugar de una otra condición de Dirichlet, que es lo que ustedes conocen hasta ahora. ¿Entienden lo que tengo que pedir acá, el planteo que es hasta acá? ¿Por qué llego a esto? Bien, entonces, si uno sabe esto, dice, bueno, necesito que la psi cumpla con esto. En 0 vale 3, sí, vale 3. Y en 2, la derivada de la psi vale menos 0,3. Si derivo psi en 2, ¿cuánto vale? Fíjense la forma de esta psi, y fíjense si yo la derivo con respecto de x y la evalúo en 2, ¿cuánto me da? ¿No te quedaría menos 0,9? Claro, me queda menos 0,9. Exacto. Entonces fíjense no que ya cumple. esta condición no me la cumple. ¿Está? Por lo tanto, esta no va a ser una opción válida, porque quiso arreglar el problema sin residuo en el contorno, es decir, con una aproximación de este tipo, pero resulta que la función psi no me está cumpliendo con lo que necesito para responder a ese modelo. ¿Está? Bueno, después, esa no sería una opción válida. Y bueno, hice bastante acá, no tengo que abrirlo de nuevo. Y aparecen las otras dos. Entonces, aparecen las otras dos. Este es el que yo les decía que me interesa que lo hagan. No lo voy a hacer todo porque quiero que lo piensen ustedes. Bueno, entonces fíjense, la opción 3 también es el mismo planteo que hice recién para la opción 3. Evalúen esta psi y estas funciones de forma a ver si esta opción puede ser válida. Ya que hicimos este desarrollo, bueno, ese mismo desarrollo es válido para la opción 3. Y la opción 2 lo que está diciendo es, no hay psi. De manera que si no hay psi, se supone que vamos a considerar error en el contorno. Y si consideramos error en el contorno, nuestra aproximación, en este caso, será la sumatoria de los AN por los NM, nada más. ¿Sí? Entonces este segundo caso me dice, bueno, del vamos voy a admitir de que va a haber error, y como va a haber error, esta va a ser la aproximación que voy a usar. ¿Sí? Y por supuesto esto tiene que cumplir la condición de Dirichlet sí o sí, puede tener error en otro lado. Entonces tienen que analizar las tres opciones y decir cuál les parece a ustedes que es la válida. El planteo de residuos lo van a saber hacer, pero lo que yo quiero es que analicen esas tres opciones, porque este es el caso 0,01%, así complicado que yo les decía, y que me interesa que analicen. Así que yo no lo voy a poner todo esto para que saquen foto, y me interesa ese ejercicio en particular que lo analicen. Y lo vamos a seguir charlando la clase que viene, ¿no? Pero ya... Eso
Te iba a preguntar, Sofi, ¿sería para charlarlo más en el martes? No, mañana. No, mañana no, porque mañana yo tengo clase de consulta y digamos que no todos pueden en el horario en que yo doy la clase de consulta. Es para el martes que viene. Buenísimo. O sea, el que quiere preguntarlo mañana lo puede preguntar. Yo tengo la clase y me preguntan lo que quieran. Pero yo voy a volver a tratar este tema el martes que viene, porque quiero que piensen en este ejercicio. Es lo, digamos, así medio complicado que pueda llegar a aparecer. Bueno, el inciso B, ya saben, trabajan con colocación por subdominios y bueno, y se fijan a ver cómo puede ser la aproximación. El 5 es residuos ponderados, desarrollar tus cuestiones generales, y bueno, y acá, fíjense, este caso, todo esto que charlamos recién, se va a trabajar acá. Este es otro del caso ese más raro con el que les mencionaba. Acá hace una aproximación para esta función, que es con una función psi, o sea que no tiene que haber error en el contorno, pero aparece en el extremo derecho una derivada. Entonces ahí es donde tienen que hacer lo que planteamos recién. Nuestra función psi debe cumplir con que psi en 0 valga 0, y nuestra función psi debe cumplir con que la derivada de psi en 1 valga e a la 1. ¿Sí? Y las funciones de forma también tienen que cumplir con lo mismo. O sea, el mismo análisis que hicimos acá, lo van a hacer en esta parte. Bueno, pero me interesa que se enfoquen en el 4 para que lo charlemos la clase que viene. Y este es todo el práctico 2. Habíamos quedado en que lo iban a subir, porque esto está hecho con varios temas juntos, y acá iban a separar por tema. Pero bueno, no estando eso, yo se los voy a guardar porque me interesa ese ejercicio en particular. Lo voy a poner acá para que le saquen una foto y bueno, esto se aparece si suben el archivo en PDF, bueno, lo bajan de ahí. Bueno, fíjense, esto sería, no lo vamos a poder leer. Bueno, saquen una fotito ahí, iría del 1 al 3, y ahora les muestro del 3 al 5. Esos son los primeros que ustedes ya más o menos los manejan. El 3 al 5 no entra todo. Si pudiese hacerlo más grande, porque acá no hay más nada. No. Así que del 3 al 5, sí, ahí tendría que aparecer. Un poquitito así. Bueno, esto es del ejercicio 3 al 5. Ahí le pueden sacar otra fotito y bueno, para que lo miren. Me interesa que miren el 4 para la clase que viene. Profe, y del TP1, ¿qué ejercicio nos recomiendas hacer? Del 1, ahora lo abro y te digo. Porque eso lo manejan bastante bien. Ese es más como más convencional. Ah, no, está la teoría. Dame un segundo porque abrió una cargadora, así que tengo que esperar a ver. Y del 1, no, son todos similares, son funciones. Este el 1 y el 2 ya lo conocen. El 3,
aproximar. El 3 está bueno como para ver, de programarlo en Scilab y cambiarle cosas de tal manera que siga siendo útil el código. No, nada más. Y el último, bueno, este está más interesante, porque es una función y la quieren aproximar con este tipo de aproximación. Y yo les diría que el que puede ser un poquito más raro, que no es más raro, sino que no es así tan convencional como lo que está subido, es el ejercicio 4 acá, donde la aproximación, en lugar de ser con un sí que cumple con las dos condiciones de contorno, bueno, acá no hay condiciones de contorno, digamos que cumple con los valores de la función al principio y al final, en este caso trabaja con esta aproximación. Bueno, buenísimo. Gracias. Sí, ese es el único raro que puede haber. El resto, bueno, más o menos sí, o sea, aparecen cosas, pero es lo que ustedes ya han visto. Lo que tienen que hacer es hacerlos o revisarlos a ver qué les puede parecer raro y bueno, detenerse en eso y preguntar eso. Es lo único más extraño. Porque bueno, son cosas que no están en la teoría y si no las charlamos, les genera duda, digamos, cuando se encuentran con esto en un examen. Bueno, al otro le sacaron foto al práctico 2. Sí, profe. Bueno, y analicen ese ejercicio que les dice el recuadro ahí. Es importante que lo miren, porque es el que tiene esas cosas extrañas. Después, yo por lo que veo, el planteo de residuos que ustedes hicieron no tuvieron complicaciones para hacerlo, es, es- es bastante estándar. Pero esos son casos particulares, raros, que no han visto. Así que me interesa que lo miren y que suscitemos esto el martes. Profe, ¿podrías mostrar un ratito la integración por partes que hiciste en el ejercicio? ¿La integración por partes qué? Que hiciste en el ejercicio que charlamos hoy. ¿El En de, que, el de condiciones naturales? sí, creo, a ver, Bueno, el que acá habías dejado para hoy. arrancamos. Sí, sí, ese. Y acá está integración por partes. Esa es la parte. Esta segunda derivada que tengo acá, lo que tenemos que hacer es bajarle el orden, porque trabajamos con forma débil. Si trabajáramos con forma fuerte, esto queda como está, viaja directo a la K. Pero como trabajamos con forma débil, entonces se hace esta integración por partes. Respondiendo a esta formulita, ¿no? Que ya la saben de otra gente. Y lo que tienen que hacer es el cuestionario también, ¿no? Buenísimo, gracias. De nada. Lo que está ahí en el trabajo práctico son ejercicios adicionales, no están obligados a hacerlo, pero yo les diría de esos ejercicios adicionales que los revisen y bueno, lo que saben hacer lo saben, pero lo que les surja duda de cómo se resuelven, eso lo pregunto. Por hoy yo no voy a exponer más nada, pero sí me quedo para que tenga dudas. Vamos a estar acá hasta las 9 con Alejo para responder dudas para que tenga. No de nada.